una viejecita oraba en silencio cada noche hasta que la Virgen María le respondió. En un barrio olvidado por el progreso, entre calles de tierra y postes inclinados, vivía doña Rosario, una anciana de 83 años. Su casita de madera parecía a punto de rendirse ante el tiempo, pero su interior estaba limpio, ordenado y lleno de imágenes de santos y velas encendidas. Cada noche, antes de dormir, Rosario se sentaba en su sillón de mimbre, tomaba su rosario gastado y oraba en silencio. Nadie la visitaba. Su hijo se había ido hace años y jamás volvió. Los vecinos apenas la saludaban. Sin embargo, ella mantenía su fe intacta. Virgencita, cuida a los que no tienen a nadie, murmuraba cada noche con voz temblorosa pero firme. Un día, mientras compraba pan duro con unas monedas contadas, un grupo de jóvenes comenzó a burlarse de ella. «Ahí va la loca de las velas», dijo uno. «Seguro habla con los ángeles, pobrecita», se rió otro. Rosario bajó la mirada y no respondió. Caminó lento, con su bolsa colgando y los ojos húmedos, pero esa noche oró con más fuerza. Encendió una vela blanca y dijo en voz baja: «Madre mía, no me dejes sola. Si mi voz aún llega al cielo, dame una señal de que me escuchas». Aquella noche, Rosario soñó con una mujer vestida de blanco, rodeada de una luz suave que la observaba sin decir palabra. Al despertar, sintió el corazón acelerado y una paz inusual en el pecho. ¿Fue solo un sueño o acaso no?, se preguntó mientras miraba el crucifijo sobre su cama. Ese día limpió su altar, colocó flores frescas del jardín y por primera vez en años sonrió sola en su casa. Una semana después, una fuerte tormenta dejó todo el barrio sin luz. Mientras los vecinos se quejaban, Rosario encendió sus velas como cada noche. El viento golpeaba las ventanas y la lluvia se colaba por las rendijas del techo. Al arrodillarse, una vela se apagó repentinamente. Cuando intentó prenderla de nuevo, vio un destello suave junto a su altar. No era fuego, no era reflejo, era una presencia. La anciana no dijo nada, solo cerró los ojos y rezó. En medio del silencio, una voz femenina y dulce habló: «Tu fe ha sido tu refugio y no ha sido ignorada». Rosario abrió los ojos y vio a la figura del sueño, iluminada como una estrella entre sombras. Sintió de que sus piernas temblaban, pero no de miedo, sino de emoción. «¿Eres tú mi madre?». La figura asintió y una lágrima rodó por el rostro de Rosario. «Tú oraste por todos sin pedir nada, ahora yo vengo por ti». Desde aquella noche algo cambió. Sin explicación, los vecinos comenzaron a ayudarla. Un joven que antes se burlaba apareció una mañana con pan fresco. «Se lo dejó mi mamá. Dice que soñó con usted y no sabe por qué», dijo nervioso. Otro le reparó el techo sin cobrarle. Una señora dejó ropa en su puerta. Nadie sabía qué estaba ocurriendo, pero todos lo sentían. Rosario solo sonreía y decía: «Cuando haces el bien en silencio, el cielo hace ruido por ti». Una noche Rosario se sentó frente a sus velas. Como siempre, se acomodó en su sillón, tomó su rosario y cerró los ojos con una paz que jamás había sentido. A la mañana siguiente la encontraron con una expresión serena, con el rosario aún en sus manos y todas las velas encendidas menos una. Nadie lo podía explicar, pero dentro de la casa había un aroma a flores frescas y una sensación profunda de amor. Días después, mientras una vecina limpiaba la casa para honrarla, descubrió una figura marcada en la pared. Justo donde Rosario rezaba, una silueta de una mujer con manto formada por las ceras de las velas. Los que vieron esa imagen aún lo cuentan con escalofríos.
Desde entonces, la casita de Rosario se volvió lugar de oración. Gente de todo el barrio acude en silencio, encienden una vela y oran como ella. Rosario nunca pidió riquezas, nunca exigió milagros, solo oró en silencio por los demás y fue escuchada. Su historia nos recuerda que la fe verdadera no necesita testigos, solo constancia. A veces los milagros no llegan con rayos ni truenos, sino con paz. Y cuando el mundo te ignora, el cielo puede estar más cerca de lo que imaginas.